bienvenido y bienvenida a una semana más Aprendiendo a Vivir. Y bueno, como sabéis, aquí estamos muy enfocados en entender primero cómo funciona la vida, cómo funcionamos nosotros, pero de forma práctica, porque llevarnos a conocer tecnicismos realmente no nos son útiles. Lo que estamos buscando es entender cómo funcionamos nosotros y de esa forma poder procesar muchísimo mejor nuestras experiencias, porque estamos entendiendo más las reglas del juego. Ya sabéis que yo siempre digo, aquí es casi que te empujan y te dicen, venga, adelante, campeón o campeona, ¿no? Y te das cuenta de que no las ves de venir, no tienes ni idea de cómo funciona la vida, cómo funcionamos nosotros. Esto es algo que deberían de habernos enseñado desde pequeñitos, ¿no? Bueno, pues como sabéis que siempre me centro en que todo parte de uno mismo, no hay nada que esté ocurriendo fuera, y no me cansaré de decirlo, que no sea una proyección interna, porque entre otras cosas hemos aprendido a vivir con nuestro ego. Con el ego es ese personaje que hemos construido de nosotros mismos, con el que nos hemos identificado, ese traje con el que nos presentamos al mundo y que ahora decimos que somos mucho más que eso, porque ese ego está muy limitado en comparación con quienes realmente somos. Y ahora, en esta fase de autoconocimiento, empezamos a buscar, empezamos a hacer preguntas y vamos buscando respuestas, ¿no? La idea es que vayamos encontrando esas respuestas y que nos vayamos encontrando mucho más con nosotros, que vayamos desaprendiendo para poder aprender una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno. Cuanto más autoconocimiento exista, mejor va a ser, porque me voy a poder relacionar muchísimo mejor con los demás, porque cuanto más me entiendo, puedo entender al otro. Cuanto más caos interno existe o cuanto más rigidez y menos introspección hay, pues lógicamente eso mismo va a experimentarse fuera. La ley del espejo, que es lo que vamos a ver hoy, la ley del espejo y el ejercicio del espejo, lo que te va a llevar en todo momento es a que puedas hacer un trabajo también interno y que puedas entender cómo funciona esta ley. Posiblemente esta ley del espejo, que viene de un libro donde nos hablan de todas las características del espejo, pues seguramente que venga y procedan de esas neuronas espejo, que en un principio son las neuronas que se encuentran y que se reconocen en unos estudios de unos neurobiólogos, bueno, pues no hace tanto, en 1996, o sea, recientemente, donde se descubren, bueno, pues que a través de unos primates que hay una serie de neuronas que tienen actividad no solamente cuando hace movimiento ese primate, sino también cuando observa hacer esos movimientos, pues se activan esas mismas neuronas cuando está viendo a otro primate hacer lo mismo que le estaba haciendo. Entonces se llaman también neuronas especulares y de alguna forma es como las que tienen que ver con la empatía. Estas neuronas posiblemente sean los que hagan la función de esta ley del espejo, donde vamos más allá de entender una empatía y poder entender al otro, sino de cómo nosotros proyectamos a través de nuestro ego todo lo que estamos viendo. Básicamente, la ley del espejo lo que viene a decirnos es que no vemos el mundo como es, sino que lo vemos a través de cómo somos. No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Todo esto es de un pensamiento tan subjetivo que si todo fuera de la misma forma, tendríamos una opinión única. Como esto no es así, evidentemente que cada uno tiene una percepción diferente de la realidad, con lo cual ninguna de ellas es verdad. Lo que sí es verdad es que la realidad como tal es neutra, y nosotros somos lo que le damos ese significado. Sin embargo, los pensamientos no lo son, neutros. Pero lo que es la realidad en sí no tiene ningún significado. El significado solo tenemos que dar nosotros. Entonces, lo que viene a decirte la ley del espejo es que todo lo que vemos fuera es un reflejo interno nuestro. En todo momento estamos proyectando. E imaginaros que nosotros somos como la cinta de una película, esto es una metáfora, donde cuando íbamos al cine y veíamos esa luz que salía de la pared y que proyectaba en la pantalla, ¿no?
recordar que ahí se ponía ese carrete. Si ese carrete cambia, lo que va a proyectar es otra cosa en la pantalla, ¿no? Otra película diferente en la pantalla. Pues así es como funciona nuestra mente. Nosotros no estamos viendo en ningún momento nada que sea una verdad. Estamos viendo nuestra realidad, que nada tiene que ver con verdad. Y defender muchas veces ciertas posturas, pues lo único que está muy vinculado con el ego, que el ego siempre quiere tener razón, pero por supuesto lo que no quiere es que tú tengas ni tranquilidad ni paz. Y aquí es lo que estamos para aprender, pues para tener tranquilidad, paz, y si el ego quiere tener razón, pues posiblemente es porque tenga alguna herida que solucionar, porque una persona que realmente tiene equilibrio emocional no necesita tener razón, ni necesita que nadie se la dé. Bueno, creo que me estoy desviando un poquito de lo que quería decir, pero de alguna forma lo que quiero es que quede bien claro que en todo momento estamos proyectando, que no estamos viendo esa realidad, ni porque otras personas nos den la razón, estamos en la verdad. Bueno, la ley del espejo lo que nos muestra de alguna forma es que nos invita a ser autoobservadores y conscientes de nosotros. Y bueno, nos diferencia como diferentes aspectos de lo que nosotros nos conocemos a través de los demás. De hecho, si tú estuvieras en una cueva, aislado o aislada, sola, no te conocerías. Sería imposible que tú pudieras conocerte a ti misma, porque la única forma que todos los seres humanos tenemos de conocernos es a través de los demás y de las relaciones. Entonces, cuando nosotros nos estamos relacionando, muchas veces hay cosas que nos está molestando, nos está enfadando, nos está irritando, ¿no? Y de alguna forma se lo quiero cambiar a la otra persona. Me molesta tanto que quiero continuamente estar corrigiendo en la otra persona aquello que me está reflejando y que me encrespa. Incluso muchas veces decimos, me pones nervioso, me pones nerviosa. Nada tiene que ver con esa persona. Es algo que tenemos que solucionar de forma interna y lo único que nos está mostrando es aquello que nosotros tenemos que solucionar internamente. Esa es la primera ley. Todo lo que vemos en los demás y que nos molesta no es de esa persona, es mío. ¿Queda claro? Todo lo que veo en los demás que me molesta, que me irrita, que me enfurece y que encima intento corregir en la otra persona, no es de la otra persona, es mío. Y aquí vamos a utilizar también esta metáfora, que es cuando estamos delante del espejo y tenemos mal el pelo, si nos queremos peinar, no se nos ocurre ir al espejo a peinar la cabeza. Nos vamos a nuestra cabeza, cogemos el peine o el cepillo, ¿verdad? Y nos peinamos. Pues esto es lo mismo. O sea, sería ridículo ir a la cabeza del espejo. Nadie se le pasa. Pues esto mismo es lo que intentamos hacer cuando nos irrita algo. Esa persona simplemente nos está mostrando, igual que el espejo te está mostrando que no estás bien peinada, pues esa persona te está mostrando que no tienes que solucionar, lo único que lo estás viendo en otra persona. Y entonces estás atribuyendo que eso es suyo, pero no deja de ser algo tuyo. En todos modos, lo que nos invita es a hacernos responsables y entender qué es lo que yo tengo que trabajar en mí. La segunda ley dice que si algo que se te critica y que provenga de otra persona, si te molesta o te hiere, quiere decir que está reprimido en ti. Y eso es algo que también tienes que solucionar y tienes que trabajar para que eso que te están criticando y que te está molestando, si realmente no consideraras que lo tuvieras, te puedo asegurar que no te molestaría. O sea, es decir, si alguien te dice que eres un desastre, pero tú consideras que eres una persona organizada, ¿verdad que te daría igual? Sin embargo, si en el fondo está en tu sombra, ¿no? En la sombra esta de Carl Jung, que también nos habla de todo lo que hacemos inadmisible, ¿no? Y cómo
como él dice, esta frase que me gusta mucho, que dice: todo lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Bueno, pues todo aquello que tú no aceptas te está sometiendo, y entonces cuando alguien te recuerda eso que no estás aceptando de ti mismo, pues entonces vomitamos contra esa persona, ¿verdad? Le señalamos, le criticamos, nos dirigimos a esa persona como la persona que nos hiere y atenta contra nosotros, y simplemente lo único que te está mostrando te está señalando: aquí tienes algo que solucionar, esta es tu herida. Simplemente te está recordando que hay algo ahí que tienes que solucionar, pero nada tiene que ver con que esa persona tenga intenciones de hacerte daño o no, salvo que tú le des ese poder, y entonces sí que te lo puede hacer. Con lo cual, la segunda ley ya hemos dicho que es: si esa persona te critica o te señala algo que te duele y realmente te duele y te hiere, es porque está reprimido en ti y es tuyo. La tercera ley es todo lo que te critiquen, te juzguen y quieran cambiar de ti, pero no te está afectando bajo ningún concepto, es que es una proyección de la otra persona, porque de la misma forma que tú proyectas, esa persona también proyecta. Y de hecho, vamos a irnos al caso de que nos haya pasado esto. ¿Verdad que muchas veces cuando alguien te está diciendo algo que tú no consideras que es tuyo, que estás sanado, es que te da igual? Es como, bueno, pues tiene doble trabajo esa persona, pero no te afecta. ¿Entiendes la diferencia de por qué ahí no y lo otro sí? Pues simplemente porque es algo interno, nunca proviene de la persona, siempre es algo nuestro. Hacernos responsables también de esto está bien, porque siempre nos va a reflejar continuamente, al relacionarnos con los demás continuamente, lo que estamos es autoconociéndonos. No podemos estar viendo las relaciones como una forma de conocer las otras personas, que por supuesto también las conocemos, que para eso están las neuronas espejo y nos están empatizando y nos están haciendo entender las emociones de los demás o los estados de ánimo o bajo qué circunstancias nosotros nos tenemos que comportar de una forma o de la otra. Sí, pero nosotros lo tenemos que hacer no solamente mirando para afuera, como si estuviéramos en la butaca de un cine y viendo una pantalla. Tenemos que ser conscientes que somos también o tenemos que entender que de alguna forma nos estamos identificando también con el protagonista y que tenemos que ser ese protagonista, y que si hay cosas que no nos gustan, somos nosotros quienes lo tenemos que cambiar, porque cuando tú cambias, todo cambia. Y esto es algo que las personas que ya han hecho trabajo de desarrollo personal y que han sufrido cambios importantes de toma de conciencia, lo han experimentado en su vida. O sea, es increíble, pero es magnífico, porque de pronto te das cuenta de que solamente era interno todo. Y así es todo. Con lo cual, la tercera ley es todo lo que el otro critique, que juzgue o que quieran cambiar de ti, pero que a ti realmente no te molesta, no te afecta, y es una proyección de la otra persona y es algo que tiene que solucionar la otra persona, pero no lo tienes que solucionar tú. Y la cuarta ley es que todo lo que me gusta de la otra persona también lo estoy reconociendo dentro de mí, lo reconozco porque esas cualidades las tengo en mayor o menor medida. Muchas veces esa admiración que tenemos por algunas personas, por esas habilidades que tienen de forma más desarrollada, sería imposible que tú pudieras ver una habilidad X y que no la tuvieras tú. Es que sería imposible que la pudieras apreciar en otra persona si no la tuvieras en mayor o menor medida. ¿Que esa persona la tiene más trabajada? Pues entonces significa que a lo mejor tú quieres tener esa habilidad más trabajada, pero ya de forma innata la tienes tú. Con lo cual, ser consciente de esto, y a mí me gusta mucho esto, te lo regalo por si quieres decirlo. Yo cuando recibo halagos, me gusta mucho agradecer, por supuesto, que es algo que también denota mucha mayor autoestima y aceptar que los demás, no quitarle hierro de importancia a estos halagos cuando nos los dan, sino agradecerlo.
Y como sé que esto funciona así, pues me gusta decir lo que ves en mí está en ti. Entonces, si tú ves que pues eres una persona fantástica, simpática, agradable, o me encanta tu fuerza, tu naturaleza, en fin, cada uno lo que te quiera decir, bueno, pues tú siempre le das las gracias, por supuesto, y le dices lo que ves en mí está en ti. Porque es imposible que esa persona pudiera hacer una apreciación o una valoración positiva de ti si no lo tuviera en sí mismo, porque todo lo que estamos diciendo es una proyección. Con lo cual, lo que nos está molestando en todo momento, tanto nuestro, está en la sombra, que es lo que debemos aceptar de nosotros mismos, lo que tenemos que trabajar, y luego, por supuesto, esas heridas que hay que sanar. No podemos olvidar que nosotros, que en todo momento los demás nos están mostrando cuáles son nuestras heridas. Si es que tienen la capacidad esa persona de mostrártela, pero por regla general, siempre en mayor o menor medida nos pueden estar mostrando, sobre todo hay relaciones o vínculos que son muy desafiantes, donde te van a estar mostrando en todo momento cuáles son tus heridas, tus áreas que tienes pendientes de solucionar. Y ahí sí que os invito a que hagáis trabajo de sanación, donde haya una nueva reinterpretación del pasado, ¿vale? Hay conexiones neuronales que existen simplemente porque eso fue experimentado de una forma X, pero que como es algo que ha sucedido simplemente en la mente, el tiempo ya pasó, o sea, es algo que ya ha ocurrido, el hecho, y lo único que permanece en la mente es una interpretación que, como tal, vuelvo a decir, es subjetiva. Una vez que la mente hace una corrección sobre aquello que interpretó y vuelve a interpretar ese hecho, pero quizás de otro modo, con un entendimiento más maduro, más coherente, simplemente, bueno, pues eso, hay un mayor entendimiento. Esa corrección también neurológicamente crea ya nuevas sinapsis, y entonces esos problemas que estamos viendo se están solucionando internamente. Si yo lo soluciono internamente, externamente también voy a experimentarlo. El mundo de la mente ya veis que es apasionante y que es una herramienta brutal la que tenemos, y qué poco nos han ayudado a trabajar con ella. Así que vamos a realizar un ejercicio, se llama el ejercicio del espejo, donde nos va a estar mostrando, a través de nos vamos a estar conociendo de qué forma tenemos que estar corrigiendo aquello que nos molesta. Consta de 4 pasos, y el primero es simplemente formular una frase en la que me esté diciendo estoy molesta porque X. Y ahí pondremos qué es lo que nos está molestando de esa persona o qué es lo que nos suele molestar. Pues, por ejemplo, estoy molesta porque no me escucha, ¿vale? O estoy molesta porque me exige mucho esta persona. O porque estoy molesta porque siempre quiere llevar la razón. Vamos a poner 3 opciones. No me escucha, o es muy exigente, o quiere llevar siempre la razón. Esto, que es como sería como la primera definición de ese problema que yo quiero solucionar, para luego ir al siguiente paso, tendría que ver eso mismo en mí. O sea, estoy molesta conmigo mismo, conmigo misma, porque no me escucho, o bien porque soy muy exigente conmigo mismo, o porque quiero llevar siempre la razón. Tendría que formular la frase de tal forma que tendría que ser ahora mía. El tercer punto es, ¿hay algo de verdad en esta frase anteriormente descrita? Y vamos a descubrir que siempre va a ser sí. Sí, y fijaros que es muy interesante, porque vamos a irnos con el de quieres llevar la razón. Si a ti te molesta que esa persona quiera llevar siempre la razón, es porque tú también la quieres llevar. Es así de simple.
Es ahí yo creo que es donde podríamos ver el ejemplo más claro. Si te molesta que esa persona sea muy exigente contigo, tendrías que ver, o sea, tienes que ser muy autoexigente también contigo misma. Y si esa persona no te escucha, posiblemente es que tú haya partes de ti que tampoco estés escuchando. Entonces ahora la siguiente pregunta como respuesta es ¿cómo no me escucho a mí misma? Y tendría que responder de qué forma yo no me estoy escuchando a mí misma, o de qué forma yo estoy siendo autoexigente conmigo misma, o de qué forma estoy queriendo llevar la razón una y otra vez. Y hacer estas anotaciones que son las áreas que yo tengo que solucionar. Si esto empezamos a trabajarlo de forma individual, porque para esto tampoco es necesario ayuda de nadie, puedes hacerlo de forma individual, o al menos el tomar conciencia te hará bajar un poco la guardia y entender que no puedes corregir nada afuera que no sea corregirlo dentro, y que si no, lo único que te va a suponer es un desgaste enorme, que es lo que estamos acostumbrados a ver, lo que hemos visto, lo que se practica de forma habitual, el asumir la responsabilidad, o sea, delegar la responsabilidad en los otros y bueno, pues quedarnos casi de brazos cruzados responsabilizando a los otros y nosotros quedándonos como de rositas, ¿no? Vamos a llamarlo así. Cuando tú te haces responsable de ti, evidentemente todo esto cambia y te das cuenta de que no hay nada más desgastante que el caer en el error de señalar fuera. Yo creo que este ejercicio y esta reflexión sobre la ley del espejo nos puede ayudar mucho más a estar en paz, a hacernos más autorresponsables, a ser mucho más inteligentes, porque creo que la inteligencia y ese liderazgo que yo defiendo me parece que nos acerca mucho más cuando una persona tiene ese autodominio, esa autogestión y esa templanza a la hora de relacionarse, porque entiende que todo lo que está sucediendo ahí fuera, todo no deja de ser la respuesta perfecta a su nivel de conciencia y a su nivel de madurez. Y estamos hablando de dos cosas que da igual la edad que tengas, pero que independientemente de la edad va a tener que ver mucho con ese trabajo interno que hayas podido hacer y con todo eso, esa inteligencia, vamos a decir emocional, que una persona pueda haber desarrollado a lo largo de su vida, ¿no? Así que espero que esta información te sea muy útil, que si me quieres seguir, pues que sigas acompañándome en este viaje de aprendiendo a vivir, que nos sintamos mucho más libres, más responsables de quienes somos. La responsabilidad de uno mismo es de donde nace la libertad. Mientras estemos depositando en los demás esa necesidad de cambio, estamos siendo presos de ello, y no creo que ese sea el condicionamiento mental que queramos tener para evolucionar. Entonces, cuando tú te responsabilizas de ti, te vuelves una persona muchísimo más libre. Para mí la libertad es un signo de una persona que ya ha evolucionado, donde por encima de todo se pone a sí misma, y cuanto más te priorizas y más te responsabilizas de ti en todos los ámbitos, más ejemplar vas a ser con los demás, más compasivo, y eso habla ya de un nivel de humanidad que necesitamos y que si estás aquí seguramente que es porque estás dispuesto a trabajarlo y a llevarlo al siguiente nivel. Así que un fuerte abrazo. Si esto ha sido de ayuda para ti, pues agradezco ese apoyo, ese me gusta, y seguimos en este camino del autoconocimiento, de la liberación de ese ego para acercarnos mucho más a nuestro ser, que ahí es donde está realmente la verdadera paz, el verdadero estado de armonía interna, y por ende pues todo lo demás va a ir sucediendo.
un fuerte abrazo.